Muy buenas tardes. Continuamos con el segundo y último día del primer seminario internacional virtual sobre ciberdelincuencia en tiempos de la pandemia, organizado por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, y que el día de hoy ha congregado a ilustres representantes de la Judicatura Española. Saludamos también la presencia de la audiencia que nos sigue y acompaña a través del Facebook Live. No se olviden de dar like y compartir esta transmisión. Señores y señoras, damos inicio al segundo día de las ponencias. A continuación, tenemos el gran honor de presentar desde España el doctor José Videodoro López, juez del juzgado de primera instancia e instrucción número 7 de Vilanova y la Geltrú y magistrado de refuerzo de la sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona, España. Además, es licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Título de formador de formadores expedido por la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Título de formador GEL, programa dependiente del Consejo de Europa. Punto de contacto de la Red Europea de Equipos Conjuntos de Investigación. El distinguido doctor José Videodoro López disertará el tema Equipos Conjuntos de Investigación. Adelante, estimado doctor. Pues, hola, ¿qué tal? Buenas noches desde España. Espero que todos se encuentren bien. La verdad es que es una pena que tengamos que comunicarnos a través de plataformas virtuales y no personalmente como realmente nos hacíamos antes, y parece que ahora echamos de menos lo que era la antigua normalidad. En fin, es lo que tenemos y esperemos que dure poco. Mis primeras palabras solo pueden ser en primer lugar de agradecimiento a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte por su invitación, por su amable invitación, y en particular a la persona que se puso en contacto conmigo, el doctor Víctor García, y destacarles que es un grandísimo honor y un placer participar en esta convención, en este seminario sobre cooperación internacional, y que además, tratándose de un país tan querido como Perú, me viene inmediatamente a la memoria el viaje que hicimos allá en el año 2019, mi colega, compañero y amigo Alberto Barona y un servidor, que estuvimos durante una semana aproximadamente en Perú y que como vendedores ambulantes recorrimos buena parte del país. Estuvimos en Huaraz, estuvimos en Chimbote, de la Universidad César Vallejo, y también compartimos unos minutos de charla con compañeros de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, y la verdad es que guardo gratos recuerdos del país y especialmente de su gente. Bien, el tema que se me ha asignado es equipos conjuntos de investigación, para lo cual, si me lo permiten, voy a hacer uso de un PowerPoint, de un pequeño PowerPoint, para que sea más visual y nos permita a todos seguir con mayor precisión la presentación. Permítanme un segundo, porque a ver si soy capaz de repetir la maniobra que hemos hecho con anterioridad, que ahora vamos a ver si consigo compartir la pantalla aquí y aquí. Bien, pues como les digo, el título de mi intervención se llama Equipos Conjunto de Investigación. El acrónimo en inglés es Joint Investigation Team, JIT. Lo digo fundamentalmente porque si alguien está interesado en profundizar en la materia, será más fácil que lo encuentren a través del acrónimo en inglés de JIT, Joint Investigation Teams, que la palabra en castellano, Equipos Conjunto de Investigación, y por tanto me he permitido un poco la licencia de compartir con ustedes las siglas en inglés. He elegido también, con su permiso, como pantalla de presentación, un cuadro pintado por Salvador Dalí, que se titula Muchacha en la ventana. Fue pintado en el año 1925, con lo cual, cuando esta muchacha, que es Ana María, que es la hermana de Salvador Dalí, cuando fue realizada, Ana María, que es la persona que tienen enfrente, quiero imaginar que no se encontraba confinada como nosotros, porque este cuadro fue realizado en 1925, y la mal llamada gripe española, porque los españoles no tuvimos ningún tipo de responsabilidad en esta gripe, la mal llamada gripe española, que parece ser que es prima hermana del actual coronavirus, pues fue una pandemia que, como saben ustedes, se sufrió, azotó a todo el mundo
desde 1918 a 1920, con lo cual entiendo que Ana María miraba al horizonte, a Cadaqués, a lo que mira es la bahía de Cadaqués, por divertimento y no por obligación. ¿Y por qué? ¿Por qué he elegido este cuadro? Pues bien, porque si se fijan o si han tenido oportunidad de profundizar en materia de cooperación internacional, la mayor parte de los instrumentos de cooperación internacional están como encorsetados. Tienen una razón de ser, tienen una tramitación, tienen una forma de cumplimentación y, por tanto, tienen unos límites muy marcados y desde donde no podemos salir, de que no podemos torcer. Sin embargo, el equipo conjunto de investigación, digamos que el zoom, el espectro se abre, es el horizonte sin límites, porque el equipo conjunto de investigación es una herramienta que actualmente no tiene límites. Me atrevería a decir que es la herramienta de cooperación internacional más importante y diría también que más potente de las que tenemos actualmente en la lucha o en la investigación contra delincuencia organizada transnacional. Ya les explicaré por qué, les pondré bastantes ejemplos para que se den cuenta de la dimensión de la herramienta y les daré también las claves para que se hagan partícipes de esta herramienta, porque esta herramienta no es una herramienta exclusiva de la Unión Europea, ni mucho menos de los españoles, es una herramienta que está a disposición de todo el mundo, Bien, yo actualmente, desde el año 2020, desde el año 2000, soy juez, me dedico a la investigación criminal, pero estuve 3 años en la escuela judicial. Y en estos 3 años, concretamente del año 2016 a 2019, aprendí que cuando uno tiene que impartir una clase o una ponencia, hay 3 reglas de oro que no debe uno quebrantar nunca, si quiere o desea que el mensaje llegue al auditorio y llegue de forma clara. El primer lugar es que un ingrediente básico para una buena presentación es un examen. Es decir, seguramente que muchos de los que me están escuchando ahora mismo son o han sido profesores o universitarios o en cualquier tipo de centro docente y se han dado cuenta del famoso dicho de que lo que no entra en el examen no cuenta. Y, por tanto, cuando el profesor se le ocurre o tiene el atrevimiento de decir que esto no entra en el examen, los alumnos dejan de atender y, por tanto, como si se les cayera el bolígrafo. Por tanto, la primera clave cuando uno da una presentación, una clase, es que de por medio tiene que haber un examen. Y ahora sabrán por qué les explico esto. La segunda razón, en mi opinión, de una buena presentación es que siempre tiene que ir adornada, tiene que estar regada de una buena historia. A todo el mundo le encanta escuchar una buena historia y, por tanto, pues en esta presentación que ahora les abriré o que ahora compartiré con ustedes, también hay una buena historia, al menos eso yo lo creo, una buena historia que contarles. Y luego, por último, y el tercer ingrediente importantísimo o necesario para que la presentación cumpla con su finalidad, es que el ponente nunca, jamás tiene que ser ambicioso en su presentación. Es decir, no puede pretender que en 1 hora o en 45 minutos o en el tiempo asignado, digamos que explique todo el conocimiento acumulado durante muchos años sobre una materia en concreto, porque tanta información lo único que hace es embotar un poco la capacidad de absorción de conocimiento que tiene el auditorio y, por tanto, uno no tiene que ser ambicioso, tiene que dar 4 ideas claras que queden bien asentadas y que queden bien comprendidas, porque para profundizar sobre la materia, pues al final de mi presentación tendrán todos mis datos personales y ya les adelanto que me pongo a su disposición para cualquier duda, aclaración, complemento que puedan precisar sobre esta materia o en cualquier otra. Bien, pues como les decía, vamos a empezar por un examen. Y yo les invito, aunque desgraciadamente no les veo, me fío de ustedes, les invito y les doy unos segundos para que cojan papel y boli porque vamos a hacer un pequeño examen. Es decir, mi presentación se titula Equipos conjuntos de investigación y tengan o no tengan conocimiento en la materia, incluso aunque su conocimiento en la materia sea nulo porque nunca hayan tenido la oportunidad de participar en un equipo conjunto de investigación, les animo a que simplemente de forma intuitiva y al hilo del título de la presentación intenten contestar a las preguntas que les voy a formular. Es un tipo test de 7 preguntas muy sencillas en su formulación, con 3 opciones, solo una de ellas es válida y lo que quiero, el ejercicio que podemos hacer, si me lo permiten, es yo les paso el tipo test,
ustedes en un papel y un boli contestan o responden lo que entiendan oportuno, y a partir de ahí, en ese momento, cierren ustedes la libreta o vuelvan el folio, porque después de mi presentación volveremos sobre este tipo de test a ver cuántas preguntas han contestado de forma exitosa, y en cualquier caso, y si no han sido de forma exitosa, se han conseguido absorber o atender a las ideas básicas que yo pretendo indicar durante mi presentación. Así que entiendo que está todo el mundo preparado. Estas son las cosas de la videoconferencia y de este tipo de plataformas, que está todo el mundo preparado, y empezamos. Son 7 preguntas. Y la primera es la que sigue. Un equipo conjunto de investigación es, y como les he adelantado anteriormente, hay 3 opciones, solo una de ellas es cierta. Por tanto, los que tengan experiencia, pues seguro que la aciertan la primera, y los que no tengan experiencia, seguro que intuitivamente saben o intuyen cuál puede ser la respuesta. Hay 3. Un equipo conjunto es, primera opción, un acuerdo entre 2 o más estados. La segunda opción, un equipo conjunto de investigación, es un acuerdo entre autoridades judiciales de 2 o más estados. Y la tercera opción, la tercera posibilidad, que un equipo conjunto de investigación es un acuerdo entre autoridades judiciales o policiales de 2 o más estados. Son 3 opciones, solo una es correcta. La segunda pregunta sería: ¿los equipos conjuntos de investigación carecen de regulación legal? Solo se recogen en convenios bilaterales, convenios internacionales, entiéndaseme bien. Y en tercer lugar, están previstos en convenios multilaterales, en convenios internacionales de naturaleza multilateral. Por tanto, lo que se trata en esta cuestión es si esto es derecho procesal creativo, es decir, alguien tuvo la idea de inventarse esta herramienta sin ningún tipo de apoyo legal, o si por el contrario, bien, pues se recoge en algún convenio internacional, bilateral o multilateral. La tercera pregunta: los equipos conjuntos de investigación, primera opción, se limitan a los países miembros de la Unión Europea, y por tanto, quien acoja esta pregunta está excluyendo a cualesquiera otros países que no son miembros de la Unión Europea. Se limitan a países miembros de la Unión Europea y a aquellos que tengan convenio bilateral con los países miembros de la Unión Europea. Ese sería el tenor o el sentido de la segunda posibilidad. Y la tercera posibilidad, les recuerdo que solo una es cierta: los equipos conjuntos de investigación se pueden constituir con países que no son miembros de la Unión Europea y con los que no haya convenio bilateral. O dicho de otro modo más sencillo, los equipos conjuntos de investigación se pueden constituir entre cualquier país, llámese como sea, entre cualquier país de esta aldea global que llamamos tierra, que llamamos mundo. Doctor, disculpe que le interrumpa. Sí. Se está presentando sus diapositivas, pero se ven todas las diapositivas en conjunto. Hay que maximizar una por una. La tengo maximizada. Ok, a ver. Acá en la presentación se están viendo todos sus cuadros de PPT en uno solo. Entonces, vale, voy a intentar salir de nuevo y a ver. Correcto. A ver si consigo entrar. Vaya, a ver. Un segundo, que ahora he perdido el Oremus. A ver, discúlpenme, estos son cosas, imagino, que del directo y del hecho de no estar con ustedes. Voy a ver si consigo abrir de nuevo. A ver, vuelvo de nuevo. Una ventana. Un segundo, por favor. A ver. Me van a disculpar porque no estoy especialmente familiarizado con esta plataforma. A ver. Un segundo. Bien, lo ayudamos, doctor. No se olvide de presentar ahora
Cuando le da a presentar ahora, tienes las tres opciones, toda tu pantalla, Ahora, no entra en una vale, pestaña. estoy en compartir. Ahora, deberían salir todas mis diapositivas, ¿verdad? Y ahora, técnicamente solo sale una diapositiva, ¿verdad? ¿Estoy en lo cierto? ¿Sí? A ver, por favor, déjeme observar si estamos correctos con las diapositivas de uno por uno. Yo tengo ahora en mi ordenador solo una diapositiva con tres preguntas, con la pregunta y tres respuestas. Ya, correcto, prosiga. Vale. Vale, pues la siguiente pregunta: los equipos conjuntos de investigación sirven para investigar cualquier delito, sirven para investigar la delincuencia organizada transnacional, o por último, la tercera opción, sirven para investigar delitos graves donde sea necesaria la actuación coordinada de dos o más países. Insisto que solo una de ellas es la correcta. Intenten probar suerte y en cualquier caso al final de la presentación no sufran, que les pasaré todas las respuestas a ver qué grado de acierto han podido tener. En el marco de un equipo conjunto de investigación, ya estamos terminando con el tipo test, pues nuevamente tres opciones. La diligencia de investigación se practicarán conforme a la normativa del país donde se investiga. Les ofrezco un ejemplo, es decir, si entre España y Perú tenemos constituido un equipo conjunto de investigación y el compañero peruano me pide a mí, juez español, una entrada y registro en un domicilio, esa entrada y registro, ¿qué normativa es la que rige? ¿La española, la peruana o ninguna? Este es el sentido de la pregunta que le estoy haciendo. La primera es, se practicará conforme a la normativa del país donde se investiga, donde el país que la acuerda, en este caso Perú, o bien la norma aplicable se decide en cada caso por los directores del equipo conjunto de investigación. Es decir, en este caso que les acabo de poner, este mini supuesto, habría un acuerdo entre el compañero peruano y el compañero español sobre la norma aplicable a esta diligencia de investigación, a esta entrada y registro. El plazo máximo de un equipo conjunto de investigación sería, no hay plazo máximo, 6 meses o 1 año. Y si no me falla... Disculpe ¿Sí? que le interrumpa nada más, mil disculpas, doctor. La audiencia bueno, y acá estamos viendo que se ven todas las diapositivas. A ver, por favor, Mariela, si puedes mandar una intro para solucionar. Bien, hemos solucionado el problema técnico, así que adelante, estimado doctor. Muchísimas gracias. Perfecto, pues les pido nuevamente disculpas, fue error mío a la hora de compartir pantalla, no estaba compartiendo toda la pantalla, sino una ventana. En fin, la última cuestión es, la última pregunta del tipo test sería: los principios básicos de la actuación de un equipo conjunto de investigación son apoyo y reciprocidad, coordinación, confianza mutua y trabajo en equipo, y por último, la tercera opción, especialidad y celeridad. Elijan una. Ya al final de la presentación, salvo que la hayan visto ya, porque me temo que al estar proyectado en mosaico, pues seguramente ya hemos contado el final del cuento antes de empezar, pero bueno, pidiéndoles disculpas y perdiendo también el misterio de mi presentación, pues en fin, digamos que esto es culpa del COVID, otra cosa más. Bien, pues hecho el tipo test, como les decía al principio, una buena presentación tiene que tener un examen, porque ya saben ustedes de sobra que cuando uno está en una audiencia, si no le dicen la palabra mágica de examen, desconecta automáticamente. La siguiente cuestión es una historia. Y yo permítanme que les explique una pequeña historia personal, obviamente referida a un equipo conjunto de investigación. Bien, y esta historia comenzó con una llamada telefónica de un compañero español, compañera en este caso, que trabajaba en dependencias de lo que nosotros conocemos como Eurojust, que, como saben, es una agencia europea que tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos, muy cerca de Ámsterdam, y esta agencia europea es un organismo de coordinación internacional donde se gestiona todas las cuestiones de cooperación internacional. Y la compañera de la delegación española, porque hay representaciones de todos los países miembros de la Unión Europea, me llamó en su día y me dijo: oye, Pepe, tienes encima de tu mesa un asunto que parece que no es nada importante,
pero que es un asunto que tiene mucha más miga, que tiene mucho más contenido, más profundidad del que parece. Y ya te adelanto que necesitamos que te vengas aquí a La Haya, a la sede de Eurojust, para ver si tú ves bien la constitución de un equipo conjunto de investigación. Cuando a mí la compañera me dijo la palabra equipo conjunto de investigación, yo me quedé con la palabra que tiene este niño que tienen en pantalla, porque yo era la primera vez que escuchaba hablar de un equipo conjunto de investigación y la verdad es que me pilló, como decimos en España, con el paso cambiado, porque no sabía de lo que me estaba hablando. Pero bueno, en fin, la ignorancia, como saben ustedes, es muy atrevida y yo como buen ignorante, pues cogí las maletas y cogí el primer vuelo que teníamos hacia La Haya, hacia Eurojust, y allí pues tuve lo que nosotros conocemos como una reunión de coordinación. Es una reunión en la sede de La Haya, esta es una fotografía de una de ellas, donde representantes de los distintos países implicados en un equipo conjunto de investigación pues intercambian ideas, intercambian proyectos e intercambian el contenido de sus investigaciones. Además de los representantes de cada uno de los países implicados en un equipo conjunto de investigación, en estas reuniones pues, suele participar también una delegación de Interpol, Europol, asesores legales, etcétera, 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 etcétera. Y en esta reunión de coordinación a la que yo fui con un asunto que tenía pocos visos de continuar, porque era simplemente un atisbo de un grupo organizado de personas que vivían aquí en Vilanova y la Geltrú, muy cerca de Barcelona, y que parecía que transportaban droga y con esa droga se la blanqueaban el dinero. Yo tenía muy poquita cosa, pero efectivamente el hecho de que yo tuviera poca información no quiere decir que otros compañeros tuvieran las partes del puzzle que yo no tenía, porque al fin y al cabo un equipo conjunto de investigación no es más que cuadrar las distintas piezas de un gran puzzle. Bien, pues aquí en este caso, en esta reunión de coordinación, se juntaron o nos juntamos representantes de la delegación española, a la que yo tuve el honor de dirigir, representantes de la delegación sueca, por tanto había también un fiscal sueco, porque saben ustedes que en España aún tenemos un sistema, digamos, inquisitivo y por tanto el juez instructor ejerce las funciones de fiscal y de juez de garantía. De momento, aunque hay un proyecto, de momento el juez instructor español pues asume esta doble condición de investigador y de juez de garantías. Por eso también en esta mesa se sentó una delegación, una representante de la delegación sueca y encabezada por la fiscal sueca, y por último también había una delegación francesa. Estos eran, digamos, los tres países candidatos a formar un equipo conjunto de investigación. Bien, y en este caso fuimos convocados por la compañera sueca. La compañera sueca fue la que tenía la clave de bóveda que unía, que ligaba, que pegaba los distintos procedimientos que teníamos tanto en España como en Francia. ¿Y cómo lo ligaba? Bien, pues la primera diapositiva que nos enseñó fue esta. Es una diapositiva que podrán entender que por razones obvias está difuminada para mantener el anonimato de todas las personas que intervenían, pero en principio ahí está el principal investigado. Y esta fue, digamos, el decorama, el escenario inicial de esta banda organizada, de esta organización criminal que se dedicaba, en muy pocas palabras, en traer droga, concretamente de cocaína, desde Iberoamérica y concretamente desde Colombia. Esta droga aterrizaba fundamentalmente en Francia, o llegaba a Francia, o a veces también en España, y esta droga luego se distribuía por toda la Unión Europea. Y con los beneficios de esa droga se blanqueaba dinero en distintos negocios. Distintos negocios, pues, entre los cuales yo podría destacar, bueno, pues una casa, cuadros, coches, una discoteca, incluso se llegó a hacer una inversión muy potente en minas de oro en el Congo, en África. Es decir, ahí se pueden dar cuenta de la capacidad operativa que tenía esta banda, esta organización criminal. Transcurridos unos meses, el escenario, el panorama no era este. Transcurridos unos meses de investigación dura y coordinada, el cuadro era este. Tengan en cuenta que cada línea que aparece, aunque se ven difuminadas, cada línea que aparece en esta diapositiva es una línea de investigación. Y es una línea de investigación que tuvimos que abordar de forma coordinada tanto en España, tanto en Francia como en Suecia. Entonces, ¿cuál era el rol de cada uno de los países implicados? Bien, muy sencillo. El rol de Francia, aunque parezca mentira,
era muy claro porque los barcos que había detectado la Fiscalía sueca que venían a Europa cargados de cocaína salían desde la isla de Martinica, que como ustedes saben son aguas francesas, y por tanto, para investigar el delito, el punto de partida era Francia, porque era el titular de esas aguas, porque era el soberano en Martinica y por tanto el que tenía información privilegiada de quién se encargaba de transportar esa droga hasta el barco que estaba amarrado en Martinica y quién eran las personas responsables y cómo era el trayecto, etcétera, etcétera, etcétera. Suecia también tenía un rol importantísimo porque fueron la mayor parte de los integrantes de esta organización criminal tenían nacionalidad sueca y la mayor parte de esta cocaína llegaba a las calles suecas, al extrarradio de Estocolmo. ¿Y España, aquí qué pintábamos los españoles? Pues muy sencillo, porque por la razón que sea, a esta gente, especialmente al principal responsable de esta organización criminal, gustaba o tenía preferencia para invertir el beneficio de esta droga en bienes radicados en España y concretamente dentro del partido judicial, dentro de la demarcación judicial de Vilanova y la Geltrú y por extensión dentro de mi demarcación judicial. Por eso fui yo uno de los encargados de la investigación o de participar en esta investigación criminal. Permítanme algunas diapositivas algo más ilustrativas. Bueno, esta es una de las fotografías que se exhibieron durante esa reunión de investigación para dar un poco cuenta de quién estábamos hablando y de la capacidad económica de la persona o persona de la que estábamos hablando. Invertían el dinero en coches tan caros como los que les estoy exhibiendo y también el dinero procedente de la droga, pues parece ser que se invertía también en la adquisición de casas de alto standing y esta que tienen ahora mismo en pantalla, valorada o comprada, mejor dicho, por 3 millones de euros. Ahora mismo desconozco cuál puede ser la conversión en soles, en la moneda nacional peruana, 3 millones de euros aproximadamente, digamos que el equivalente serían también aproximadamente unos 3 millones de dólares que se pagó en efectivo, un billete encima de otro, como decimos aquí en España. Otro de los bienes que también adquirieron no fue solo este barco, me estoy refiriendo a este barco, y como este barco, pues parece ser que tenían 3 barcos como este, pues bueno, o sea, nos daba un poco la idea de la entidad de la organización a la que estábamos investigando. Pues bien, abreviando mucho la historia, un día cualquiera, de un mes cualquiera, de un año cualquiera, en un punto cualquiera del Océano Atlántico, a través y como consecuencia o gracias a la actuación coordinada de jueces y fiscales de estos 3 países, España, Suecia y Francia, se interceptó en medio del Océano Atlántico un velero cargado con 1.391 kilos de cocaína pura, es decir, al 98% de principio activo, es decir, de origen, que venía de Colombia, por cierto, cuyo valor en el mercado ilegal era de casi 47 millones de euros, y aquí sí, el equivalente en soles peruanos, 200.592.000 soles. Bien, llegados a este punto, y una vez contada la historia, seguramente es la siguiente cuestión, bueno, ¿y esto cómo funciona? ¿Cómo es posible que 3 países que lo único que tienen en común, o mejor dicho, más que 3 países, porque los equipos conjuntos de investigación al fin y al cabo los que trabajan son los operadores jurídicos o policiales, ¿cómo es posible que esto funcione y que esto llegue a este resultado respecto a 3 países cuya cultura jurídica es similar pero no idéntica, que manejan idiomas distintos, pero que, sin embargo, están investigando la misma cosa? Eso se llama equipo conjunto de investigación. Permítanme ofrecerles el concepto formal de equipo conjunto de investigación y les dejo unos 10 segundos para que lean el concepto formal, que poco o nada les va a decir, pero ahora les voy a añadir una serie de ejemplos para que lo vean más claro. Les dejo 10 segundos para que lo lean. Bien, el concepto seguramente no les diga nada, porque como todos los conceptos doctrinales son un tanto farragosos, pero yo se lo voy a ofrecer con algunos ejemplos. En la historia que les acabo de contar es un ejemplo, es decir,
cómo se investiga un asunto que está fraccionado o que las distintas fases de ese asunto, distintas piezas, están diseminadas en 3 países. En Francia, porque de allí salía la droga; en Suecia, porque los integrantes eran de nacionalidad sueca o la mayor parte de la droga se distribuía en Suecia; y en España, porque el dinero de esa droga se invertía en bienes radicados en España. Eso es un equipo conjunto de investigación. 3 países que se ponen de acuerdo para investigar un mismo asunto de forma duradera en el tiempo. Y esto de duradero en el tiempo es importante que se subraye, porque si yo, por ejemplo, con los compañeros de Lima necesito que me hagan una entrada y registro, solo una entrada y registro, para esto bastará un instrumento de cooperación internacional, lo que en España, lo que se conoce con el nombre de comisión rogatoria o comisión de asistencia mutua. Le digo al compañero que, por favor, practique la entrada y registro en un domicilio de Lima, se practica, se ejecuta y ya está. Eso no es equipo conjunto de investigación. Ahora bien, si yo al compañero de Lima no necesito simplemente una actuación, no necesito una entrada de registro, no necesito la detención de una persona en concreto, si lo que necesito es enviarle 500 peticiones o 100 peticiones, eso no es manejable. No nos podemos entender con 100 comisiones rogatorias distintas, cada uno con sus requisitos, con sus formalidades, etcétera, etcétera. Si yo del compañero o compañera que trabaja en Lima, del fiscal, necesito que me haga 100 actuaciones, es porque tengo algo mucho, necesito actuar con él o con ella de forma duradera en el tiempo, y por tanto hace falta una plataforma que me permita hacerlo sin necesidad de estar constantemente enviando comisiones rogatorias. Eso se llama equipo conjunto de investigación. Les voy a dar otro ejemplo, un ejemplo que además tengo encima de la mesa durante estos días, que quizá lo vean mejor. El ejemplo que tengo encima de la mesa es bien sencillo. Son camiones cargados de marihuana que se cargan en el sur de España, se transportan por toda la costa española hasta llegar a Cataluña. En Cataluña se almacenan y luego, cuando se dan las condiciones óptimas para eso, se trasladan hasta Francia, y en una ciudad de Francia se distribuye, esa droga se distribuye. Por tanto, tenemos 2 países. En España, donde discurre toda esa droga y donde se almacena, y en Francia, donde se distribuye. Por tanto, digamos que España tiene una parte del escenario, de este decorama, de este panorama, y Francia tiene la segunda pieza. Y por tanto, o juntamos esas 2 piezas, o tanto el juez español como el fiscal francés estarán investigando a ciegas, sin tener una parte del puzzle. Eso, queridos amigos, se llama equipo conjunto de investigación. Eso es un equipo conjunto de investigación, la necesidad de que autoridades judiciales, entendido por el término judicial, jueces y fiscales, jueces por lo que respecta a la parte española, que son los que investigamos, pero fiscales o incluso policiales, porque el equipo conjunto puede ser solo de policías, cuando necesitan para la instrucción o la investigación de un asunto en común, la necesidad de cooperar de forma constante o duradera en el tiempo. Eso es, en pocas palabras, un equipo conjunto de investigación. La siguiente pregunta que se pueden estar preguntando, que se pueden estar haciendo es, bueno, ¿y eso dónde se regula? ¿Eso está previsto en algún sitio? Pues sí está previsto en algún sitio. Obviamente, a sabiendas que tenía que dar una presentación con colegas peruanos, pues me he ido directamente a legislación internacional multilateral. Y los equipos conjuntos de investigación están recogidos expresamente en 3 instrumentos de cooperación internacional multilateral, donde Perú es parte. Perú junto con otros cientos de países, porque son convenios de las Naciones Unidas. Por tanto, los equipos conjuntos de investigación se regulan expresamente en el Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción, en el Convenio de Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada Transnacional y en el Convenio de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Los 3 convenios, los 3, le dedica un artículo, el 19 o el 23 en los dos primeros y el 40 y tantos en el último. Hay un articulito que dice que los países firmantes, Perú entre ellos, España entre ellos, entre otros decenas de países, pueden constituir equipos conjuntos de investigación para la investigación conjunta de un asunto en común. Por tanto, hay soporte legal. Lo que pasa es que, desgraciadamente, no hay un conocimiento ni una práctica de esta herramienta, especialmente fuera de la Unión Europea. En la Unión Europea sí que lo tenemos muy interiorizado, pero realmente
poco o nada sirve que en la Unión Europea tengamos esta herramienta operativa si los colegas iberoamericanos, donde por desgracia nos viene la mayor parte de la droga, no conocen o no podemos aplicar o no podemos trabajar en una plataforma de equipos conjuntos de investigación. La preocupación en el ámbito iberoamericano es tal que en abril de 2013 se suscribió el convenio de los consejos de ministros de los ministerios de justicia de los países iberoamericanos sobre equipos conjuntos de investigación, que es prácticamente una actualización de la decisión marco del año 2003 que tenemos en la Unión Europea sobre equipos conjuntos de investigación, y lo que pretende fundamentalmente es que los colegas iberoamericanos en general y peruanos en particular se animen, porque al fin y al cabo es una cuestión de actitud, porque las herramientas legales, mejores o peores, pero las hay, se animen a trabajar en equipos conjuntos de investigación. Y por tanto que podamos participar en la delincuencia organizada transnacional, porque esto lo que voy a decir a continuación es una obviedad, es una absoluta obviedad. Los delincuentes ya no entienden de fronteras, ya no hay fronteras para los malos, perdónenme el simplismo. Si nosotros nos ponemos fronteras, entendiendo por nosotros los buenos, obviamente, poco o nada podremos hacer si no nos coordinamos, porque ustedes saben mucho mejor que yo que los delincuentes, especialmente delincuencia organizada transnacional, están más que coordinados y organizados, y lo que no es de recibo es que nosotros no lo estemos. Y esta herramienta es precisamente la que viene a consolidar o a plasmar esta posibilidad que tenemos de cooperar, de trabajar juntos en este tipo de delitos. Voy a dar un paso más para profundizar un poquitín más en la herramienta. Para ello, yo no sé ustedes, seguramente algunos sí. Yo cuando cumplí, ahora mismo estoy a punto de cumplir 47 años, la semana que viene los cumpliré, el 14 de abril, pues algunos se acuerdan y me quieren felicitar. Pero yo cuando cumplí los 40, no sé por qué, como a otras muchas personas de mi generación, pues nos dio por hacer footing, por hacer running. No sé, hay mucha gente de mi generación. Yo cuando salgo a correr por aquí, lo único que me encuentro son gente de mi edad. Bueno, pues entonces cuando yo preparo este tipo de presentaciones, la verdad es que me pareció una buena idea clasificarlo en las 3 fases que tiene un corredor de fondo. La primera es el previo, el calentamiento. Es decir, ¿qué tengo que tener yo en cuenta para constituir un equipo conjunto de investigación? La primera es identificar el asunto, es decir, saber que lo que tengo encima de la mesa es un asunto candidato a ser un equipo conjunto de investigación. Yo creo que con lo que he dicho hasta ahora, todo el mundo, al menos intuitivamente, sabe lo que es un equipo conjunto de investigación, y seguro que alguno tiene encima de la mesa un asunto que dice, pues esto sí que tiene pinta de poder ser mucho más amplio, de ser más ambicioso y de constituir un equipo conjunto de investigación. De tal manera que una vez que tenemos identificado el candidato, un asunto que tiene ramificaciones en otro país, llámese país X, que ya les he dicho que el equipo conjunto no se limita a la Unión Europea. Los equipos conjuntos, es una herramienta común, es mundial. Es decir, los compañeros peruanos pueden tener un asunto con ramificaciones en Colombia, en Venezuela, en Uruguay, en Argentina, en cualquier país del mundo. Bastará que necesitemos la ayuda coordinada, constante y periódica de un tercer estado para constituir un equipo conjunto de investigación, con 1, con 2, o con 3 o con 4 estados. Con que haya 2, ya formamos un equipo conjunto de investigación. Bien, en este estadio temprano de un equipo conjunto de investigación, cuando tenemos identificado el caso, ¿qué es lo que yo haría? Aquí les hablo como compañero, como yo no soy nadie para dar consejo, pero si me lo permiten, le voy a dar algunos consejillos derivados de mi experiencia en materia de equipos conjuntos de investigación. Si yo tengo un asunto que es candidato a un equipo conjunto de investigación, yo lo primero que haría sería ponerme en contacto, y valga con la redundancia, con los puntos de contacto. Bien, en Europa tenemos lo que llamamos la red de equipos conjuntos de investigación. Todos los países miembros de la Unión Europea tienen, digamos que, personas destacadas, expertos, entre comillas, en equipos conjuntos. Yo soy uno de ellos en España. En España somos 3, yo soy uno de los puntos de contacto en Europa. Por tanto, después de mi presentación les facilitaré mis coordenadas, mis datos de contacto, y por tanto, si tienen un asunto que es candidato, yo ya me ofrezco a ponerme a su disposición. Si por cualquier razón no quieren contactar conmigo, no, han perdido lo que fuera, la otra opción es contactar, que esto seguramente les suena a muchos de ustedes, es que no quiero repetir, pero me obligo, ponerse en contacto con los puntos de contacto de Iberred.
Como saben, Iberred es una red formada por jueces y fiscales de todos los países del área iberoamericana, y por tanto todos los países del área iberoamericana, todos tienen representantes de Iberred, tienen puntos de contacto, tienen conexiones, y por tanto bastará que accedan a Internet, pongan Iberred y busquen los puntos o los expertos que tienen de Iberred en Perú para comentarle que tiene un asunto, que es candidato a un equipo conjunto de investigación, y pedirle consejos sobre los trámites a seguir. Por tanto, lo primero, lo que yo haría sería, obviamente, en definitiva, lo que quiero decir es llamar a un compañero que me aconseje sobre qué hacer con este asunto que tengo encima de la mesa. Lo segundo que yo haría sería consultar las guías prácticas. Para esto les aconsejo que accedan a esta página web, la página web de Eurojust, que, como os he dicho al principio, es la Agencia Europea de Cooperación Internacional, y dentro de esta página podrán encontrar guías prácticas sobre equipos conjuntos de investigación en todos los idiomas reconocidos en la Unión Europea y, por supuesto, claro está, también en castellano. Y son guías prácticas que se actualizan periódicamente para estar un poco al quite de cualquier novedad o cualquier lección que cualquier compañero pueda haber aprendido de su experiencia en un equipo conjunto de investigación. Y, por tanto, para más información, pues es muy interesante leer estas guías prácticas que publica y que actualiza periódicamente Eurojust. Y por último, al menos en España, yo no creo que en Perú, si no me falla la memoria, creo que en Perú, al menos en 2019, no tenían ninguna normativa interna, sí la tienen en el ámbito internacional, y por tanto, cualquier convenio internacional suscrito por España o por Perú forma parte del ordenamiento jurídico interno. Por tanto, el hecho de que no tengan una norma interna en materia de equipos conjuntos de investigación no quiere decir que no puedan aplicar el convenio multilateral, porque sí pueden y deben, como hacemos en España. Aquí en España tenemos una particularidad, y es que para trabajar en un equipo conjunto de razones que desgraciadamente todos sabemos y padecemos, por tanto, la constitución de equipos conjuntos de investigación se está haciendo de forma telemática, con firma electrónica. Se está potenciando la firma electrónica a la hora de firmar el acuerdo constitutivo de equipo conjunto de investigación, y las reuniones son virtuales. Aún así, hemos conseguido constituir durante el año 2020 3 equipos conjuntos de investigación con las dificultades propias de la pandemia. Es decir, la pandemia ha paralizado muchas cosas, pero los delincuentes siguen delinquiendo, y por tanto nosotros no podemos parar, y por tanto hemos tenido que hacer uso de la imaginación y hacer uso de sistemas de videoconferencia encriptados para poder mantener estas reuniones de coordinación, porque no nos engañemos, para constituir un equipo conjunto de investigación hay que hablar mucho, hay que juntarse con los compañeros, qué tienes tú, qué tengo yo, por dónde vamos a investigar, esto sí, esto no, hace falta mucha coordinación, y estas reuniones son de forma telemática, y la firma de documentos también se hace de forma telemática a través de firma electrónica. Bien, como digo, tenemos el equipo conjunto de investigación ya formado. ¿Qué es lo siguiente? Pues lo siguiente, vamos a correr, como pone en la diapositiva. Vamos a correr. Y para correr hay 3 reglas fundamentales en el trabajo de un equipo conjunto de investigación. En primer lugar, es que no son necesarias las comisiones rogatorias, las peticiones oficiales o formales de cooperación, las cartas rogatorias. No es necesario decirle al compañero peruano, ni el compañero peruano decirle al compañero español: por favor, hazme esta entrega y registro porque resulta que estoy investigando. No, eso no me lo tienes que decir, porque ya lo sé, porque soy tu compañero de viaje. No me tienes que motivar el por qué quieres hacer una entrega y registro, no me tienes que recordar ni refrescar el qué estamos investigando, no me tienes que decir quién eres, porque ya te conozco, y por tanto el intercambio de información es prácticamente informal. No hace falta, para pedir una diligencia no hace falta más que una petición prácticamente informal. La formalidad se reduce a la mínima expresión, porque si no sería imposible, y precisamente constituimos el equipo conjunto de investigación para agilizar, para facilitar la cooperación internacional. Segundo, esta es una de las preguntas del tipo test. Cuando trabajamos en un equipo conjunto de investigación y el delito está deslocalizado, bien, pues tendremos que actuar según la legislación del país donde se actúa. Vuelvo de nuevo al ejemplo anterior. Si yo, en el marco de un equipo conjunto de investigación, un equipo que llega a su cenit, por tanto llega el día operativo, el día en el que en términos un poco más
domésticos el día que revienta la operación, es decir, que se procede a la detención coordinada de todos los implicados, a las entradas y registros, etcétera, etcétera, esa entrada y registro se ajustará al país donde se ejecuta. Es decir, si la entrada y registro se hace en Perú, se ajustará a la legislación peruana, y si se hace en España, se ajustará a la legislación española. Esa es otra de las reglas de oro de los equipos conjuntos. Y luego el principio de especialidad. Pueden entender que si hay 3 países investigando lo mismo, si necesitamos información de un cuarto, imaginemos que este equipo conjunto de investigación entre España y Perú, pero sin embargo necesitamos en un momento dado de nuestra investigación una información de Francia. El principio de especialidad, que es un principio básico en cooperación internacional, nos dice que el compañero francés facilitará la información a la autoridad que se lo ha pedido. Es decir, imaginemos que yo, juez español, le pido esa información al juez francés. El juez francés me reportará esa información, pero esa información será solo para mí. El principio de especialidad dice que no se puede compartir una información que has pedido y que te ha facilitado una autoridad extranjera. Esa información es solo para ti porque solo tú se la has pedido. Y este principio de especialidad se salva cuando anunciamos, sigo con el ejemplo, anuncio al compañero francés, te pido esta información, pero te adelanto que soy el director de un equipo conjunto de investigación en conjunto o con la Fiscalía de Perú, y por tanto te adelanto ya que, salvo que tú me digas lo contrario, la información que me facilites la compartiré con el compañero peruano, porque formamos parte de un equipo conjunto de investigación. Yo, por mi experiencia, ningún país, bueno, salvo Suiza sí que pone problemas, pero a excepción de Suiza, por mi experiencia, el resto de países facilitan esta información a sabiendas de que puede ser difundida a otro país que es miembro del equipo conjunto de investigación. Bien, ya estoy terminando. Una vez que el equipo conjunto de investigación finaliza, el equipo conjunto no tiene plazo, será lo que dure la investigación. Como regla general, se suelen constituir equipos conjuntos de un plazo inicial de 6 meses o un año, pero que son siempre prorrogables, pero no tiene un plazo. Y en la conclusión, lo que intentamos hacer hincapié es que cuando se termina cada equipo conjunto de investigación, hacemos lo que se llama la evaluación del equipo conjunto de investigación. Es decir, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Porque al fin y al cabo es un banco de no hay 2 equipos conjunto de investigación idénticos, y por tanto es muy importante saber qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal para aprender, para lo que vienen detrás puedan aprender. Y esto es lo que hacemos después de cada conclusión de cada equipo conjunto de investigación. Bien, pues ya voy concluyendo. Al final todo esto, ¿en qué se resume? ¿Qué es un equipo conjunto de investigación? Pues es la conjunción de 3 ingredientes: la coordinación, la confianza mutua y el sentimiento de equipo. O dicho en términos más ilustrativos, un equipo conjunto de investigación exige, 1, en primer lugar, a ver si se pone en primer lugar, exige una importante coordinación. Es imposible trabajar en el marco de un equipo conjunto de investigación si las distintas autoridades implicadas no trabajan a uno, no trabajan de forma coordinada. Es imposible que no se haga. En los distintos casos que les he expuesto, fácilmente se puede colegir que es imposible investigar un asunto en común si las distintas partes no están coordinadas. El segundo principio es el de confianza mutua. En un equipo conjunto de investigación se ponen sobre la mesa distintos miembros, integrantes de policía, fiscalía, jueces de distintos países, con culturas distintas, con lenguas distintas, y estamos obligados a entendernos porque la ciudadanía nos obliga a entendernos, porque de otra manera es imposible investigar la delincuencia organizada transnacional. Y por último, obviamente, un equipo conjunto de investigación no se entiende sin el trabajo en equipo. Es decir, yo siempre tengo que estar velando por trabajar en pos o empujando del compañero, y el compañero empujando por mi causa, y por tanto debemos trabajar juntos y debemos aunar esfuerzos, porque solo así el equipo conjunto de investigación llevará a buen término. Miren, España, desde que es miembro de la Unión Europea, esto lo tenemos muy interiorizado. Tenemos muy interiorizado de que hacía tiempo de que España no termina en los Pirineos, sino que termina en el estrecho de Bering. Y yo creo que cuando uno habla de un equipo conjunto de investigación, como saben ustedes, las togas, la vestimenta del juez es negra, y la verdad es que a mí me gusta decir que la vestimenta del juez español no debe ser negra, sino que ya hace mucho tiempo que es azul porque es la propia de la Unión Europea, porque al final vivimos todos en un mundo que se llama, o vivimos
en el ámbito de la Unión Europea y compartir con nuestras ventajas y nuestras desventajas. Pero es que yo me atrevería a decir, yo daría un paso más. Digamos que los equipos conjuntos de investigación deberíamos ponernos la toga que represente de todos los países del globo terráqueo, porque el equipo conjunto de investigación, todo el mundo está invitado y, por tanto, debemos de tener una idea doméstica, territorial o una palabra muy española, muy cortijera, muy de cortijo, de nuestras investigaciones para abrir el espectro, para abrir la mente, que los delincuentes, como insisto, operan en distintos países, que ya no hay fronteras y, por tanto, nosotros tenemos que tener esa mentalidad abierta y, por tanto, no pensar como fiscales o jueces peruanos, sino como pensar como jueces o fiscales mundiales, porque al fin y al cabo estamos investigando delincuentes que actúan de forma deslocalizada en cualquier país del mundo. Y es que créanme que les digo, y se lo digo por experiencia, que solo si trabajamos, que trabajando juntos es mucho más fácil, aunque parezca que no, es mucho más fácil si trabajamos juntos. Si trabajamos juntos, somos mucho mejores. Y si trabajamos juntos, somos mucho más grandes. Y solo si trabajamos juntos, este mundo será un poquito mejor. Aquí finalizo. Muchísimas gracias por su atención. Y si quieren y si tienen 2 minutos, corregimos el tipo test. Vamos a ver, ustedes me dirán, bueno, quizá no me lo puedan decir, pero bueno, alguien quizá me pueda comunicar si han acertado muchas, pocas o ninguna. Vuelvo de nuevo al tipo test. La primera era estas 3 posibilidades. La correcta es que un equipo conjunto de investigación es un acuerdo entre 2 o más estados. Recuerden que formalmente es un acuerdo entre estados. Creo que en un futuro será un acuerdo entre autoridades judiciales y fiscales, que es lo lógico, pero actualmente los convenios multilaterales, en los convenios bilaterales, España tiene dos convenios bilaterales en materia de equipos conjuntos de investigación, unos con Colombia y otros con Cabo Verde, y en todos, multilaterales, se dice que el equipo conjunto es un acuerdo entre estados. Yo creo que es un error, pero lo corregiremos en breve si Dios quiere. La segunda cuestión: los equipos conjuntos de investigación están previstos en convenios multilaterales a disposición de todos los países que son miembros de estos convenios que les he dicho de Naciones Unidas, que están firmados, como ustedes saben, sobradamente por cientos de países. Y, por tanto, estamos obligados a utilizarlos y tenemos la herramienta legal. Los equipos conjuntos de investigación, pues una cosa lleva a la otra. Está abierto a cualquier país del globo terráqueo, a prácticamente cualquier país. Hay muy pocos que no estén invitados a esta gran fiesta de la investigación, permítanme la expresión. Los equipos conjuntos de investigación, pues en principio para investigar delitos graves donde sea necesaria la actuación coordinada de 2 o más países, es, digamos, el núcleo gordiano de un equipo conjunto de investigación, que sea necesaria la actuación coordinada de 2 o más países, porque las investigaciones internas o domésticas no requieren, obviamente, un equipo conjunto de investigación. En el marco de un equipo conjunto de investigación, como les he dicho, nos ajustaremos a la normativa del país donde se investiga. Un ente de registro en Perú se ejecutará conforme a la normativa peruana. El equipo conjunto de investigación técnicamente no tiene plazo, pero les he dicho que normalmente se suelen constituir por 6 meses o 1 año, pero siempre son prorrogables y dure lo que dure la investigación. Aquí hay más limitaciones internas, de legislación interna, que internacionales. Los principios básicos, y esta era la última pregunta, ya termino, que seguro que mi amigo Alberto Barona ya debe estar un poco nervioso por intervenir. Por los equipos conjuntos de investigación, los ingredientes fundamentales son la coordinación, la confianza mutua y el trabajo en equipo. En fin, pues no sé si hay alguna pregunta. No sin antes, no quiero olvidar, como les he prometido al inicio de mi presentación, pasarles mis coordenadas, mis datos personales, por si tienen encima de la mesa un equipo conjunto de investigación, están interesados en un equipo conjunto de investigación o, en definitiva, tienen cualquier duda sobre cooperación internacional en general y España en particular, pues aquí me tienen a su completa disposición. Permítanme, este número fijo, el 93406, bórrenlo porque este es el que tenía yo en el despacho de la Escuela Judicial. Sustituyan este 93, que es el teléfono actual, el fijo es el 93. 93. Bueno,
ahora no lo recuerdo de memoria, discúlpenme, pero el que tiene aquí al lado sí es de mi celular, de mi teléfono móvil particular. En este sí que me podrán encontrar a cualquier hora de cualquier día, y este es mi correo profesional, que lo tengo sincronizado en el teléfono celular, y por tanto también me podrán localizar en cualquier momento, en cualquier lugar. Insisto, olviden este número porque ya no lo tengo operativo, y ya, pues bueno, quedo a su disposición si tuvieran cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Bien, doctor José Vidore López, muchísimas gracias por su magistral ponencia respecto a los equipos conjuntos de investigación. Una de las interrogantes que nos deja la audiencia es, de su visita al Perú, ¿cuál es el análisis que usted puede reflejar respecto a esta red de investigación, si se usa en la categoría igual que en Europa? Cuando usted estuvo de visita por el Perú, ¿cómo vio el trabajo de esta red de conjuntos de investigación? Pues mire, en el Perú, como ocurre en otros países de Iberoamérica, no hemos conseguido que esta herramienta cuaje. Es decir, a mí no me consta ninguna experiencia de equipo conjunto de investigación con el Perú, no me consta, y por tanto tenemos que trabajar mucho en formación de la herramienta. Ya les he dicho al principio que yo no quería ser ambicioso en mi presentación, me conformaba con que sepan que existe esa herramienta, y me conformaba con que sepan que me tienen a su disposición por si tienen algún asunto que es candidato a equipo conjunto de investigación. Pero yo en el Perú no me consta que ningún compañero o compañera haya intentado constituir un equipo conjunto de investigación en Europa, en Europa. Y yo creo que en el área iberoamericana tampoco me constan experiencias. Pero esto no quiere decir nada. Esto no es más que un acicate, esto no es más que un desafío. El primero será el más valiente de todos. Yo es que estas cosas simplemente animo a que formemos equipos conjuntos de investigación, porque ya, bueno, iba a decir el futuro, no es el futuro, es el presente. Y créanme, por los resultados que estamos consiguiendo en Europa, que es la herramienta más poderosa que actualmente tenemos en la lucha contra el crimen organizado. Y les animo a que se localicen este tipo de asuntos y se pongan en marcha, porque es un viaje apasionante. Por tanto, la respuesta es: no me consta que en el Perú haya candidatos o asuntos que se hayan constituido como equipos conjuntos de investigación, pero les animo de corazón, y les animo a que lo intenten, porque verán que vale la pena. Perfecto. Estimado doctor José Vidore, ¿verdad? La audiencia que ha dado bravidad con su magistral ponencia respecto a los equipos conjuntos de investigación. Estimado doctor, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte agradece su magistral participación en nuestro magno evento, permitiéndonos tener el honor de enriquecernos con sus conocimientos con un enfoque internacional. Ante ello, permítame dar lectura al diploma de reconocimiento hacia su persona. Dos minutos, por favor. Perfecto. Por favor, ¿se puede observar el diploma? Correcto. Diploma de reconocimiento otorgado al doctor José Vidore López, juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Vilanova y la Geltrú, en Barcelona, magistrado de refuerzo en la sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona, España, por su participación en calidad de exponente de calidad de expositor en el primer seminario internacional virtual Ciberdelincuencia en tiempos de pandemia, con el tema Equipos Conjuntos de Investigación, organizada por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte el 8 de abril del 2021. Carmen María López Vázquez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Bien, nuevamente, doctor, extenderle la muestra de agradecimiento por su cordial y brillante participación. Muchísimas gracias, muy agradecido. Bien, señores y señoras, nos vamos a una pequeña pausa y retornamos en breve con la siguiente ponencia desde España, en el último Día Internacional de Ciberdelincuencia en tiempos de pandemia. Ya regresamos con el magistrado, el ilustre magistrado, doctor Alberto Barona Jiménez. En breve estaremos con él.
Continuamos con las ponencias magistrales. Hoy, en el último día del primer seminario internacional virtual sobre ciberdelincuencia en tiempos de pandemia. Y nuevamente desde el ámbito internacional tenemos el grato honor y el privilegio de tener con nosotros desde España al doctor José Alberto Barona Jiménez, magistrado de la sección 21, Audiencia Provincial de Barcelona, España. El doctor Barona Jiménez es licenciado en Derecho y diplomado en especialidad económica por la Universidad Deusto, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor del área penal de la Escuela Judicial de España y autor de distintas publicaciones importantes. Nuestro distinguido invitado disertará el tema ciberdelincuencia, ciberpandemia, un análisis desde la perspectiva internacional. A la audiencia que nos siga y acompañe a través del Facebook Live, no se olviden dar like y compartir esta transmisión. Señores y señoras, sin más preámbulos, continuemos con la disertación. Adelante, estimado doctor José Alberto Barona Jiménez. Pues buenas noches desde Barcelona, España. Buenas tardes en Perú. Como no puede ser de otra forma, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento. En primer lugar, agradecerle al doctor García Álvarez por sus amables palabras de presentación. Agradecer también a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en concreto en la persona de su presidenta, la excelentísima señora doña Carmen María López Vázquez, por esta oportunidad que me brinda de poder estar con todos ustedes para hablar de la ciberdelincuencia, aspectos generales desde la perspectiva internacional. Y el capítulo de agradecimientos no sería completo si no me dirijo a todo el auditorio que nos está escuchando, agradeciéndoles de forma anticipada su presencia e invitándoles a participar y a formularme las preguntas que consideren oportunas. Bueno, las circunstancias mandan. Espero que tanto sus familias como ustedes se encuentren bien de salud. Estamos viviendo de verdad una situación mundial muy difícil. Si hace un año, cuando veíamos aquellas imágenes en China, nos dicen que va a haber un virus que se va a extender por todo el mundo y que va a poner en jaque a todas las economías y a todos los países, pues hubiésemos pensado que aquello era una broma. Pero se ha demostrado que los virus, como los ciberdelitos, no tienen fronteras. El estado del bienestar, como digo, las economías, la sanidad y también la justicia se han visto seriamente afectadas. Ha sido necesario adoptar medidas que en mayor o menor medida pues han afectado ese estado de bienestar y que han podido pues, suponer limitaciones o restricciones de los derechos, de algunos de los derechos fundamentales. Y realmente pues espero y deseo que todos ustedes se encuentren bien de salud. Dicho esto, es una pena que no podamos estar, bueno, tenemos mucho cariño tanto el profesor Villodre como yo a Perú. Como él ha comentado, tuvimos ocasión de estar en Perú, estuvimos en Huaraz, estuvimos en Chimbote y estuvimos también en Lima. Es una tierra muy querida. Además, tengo muchos amigos en Perú y amigas, compañeros y compañeras que han pasado por la escuela judicial, que está a su completa disposición. En cualquier momento, cuando podamos volver pues a realizar esas estancias presenciales de formación que realizaban ustedes en la escuela judicial, pues estaremos encantados de poder recibirles. Y hecho este prólogo, bueno, pues estas circunstancias en las que vivimos, estas circunstancias en las cuales se ha producido pues un aumento del entorno virtual, un aumento de las videoconferencias y que afortunadamente nos permite pues mantener este tipo de encuentros que permiten estrechar los lazos de hermanamiento entre nuestros países y, en definitiva, fomentar una cooperación que es importantísima en todos los ámbitos, pero sobre todo en el ámbito judicial. Pues como digo, aprovechando este entorno virtual y las videoconferencias, pues también los delincuentes han hecho de las suyas. Se ha producido un aumento de los ciberdelitos, un aumento de la ciberdelincuencia, fundamentalmente en el ámbito de las estafas, insisto, como consecuencia de este incremento del tráfico de datos, del tráfico de Internet y del uso del entorno virtual prácticamente de forma generalizada en todos los domicilios. Y entonces, la primera pregunta que me gustaría que nos planteásemos es ¿qué es la ciberdelincuencia? Porque utilizamos mucho este término, pero existe un uso, digamos, más o menos extensivo del mismo y me gustaría lo primero perfilar qué es la ciberdelincuencia. Fíjense, el término ciberdelincuencia está formado por dos, a su vez, por dos términos, va la redundancia, que es por un lado el término ciber y por otro lado delincuencia. Bueno, el término delincuencia es conocido por todos y sobra la explicación. El término ciberespacio aparece por primera vez en una novela en el año 1984
de 1984, quiero decir, escrita por un escritor norteamericano que es William Gibson, que les invito a leer, se llama Neuromante, y por primera vez, como digo, aparece el término ciberespacio en la literatura, entendiendo el ciberespacio como el conjunto de foros, de chats, es decir, todo el contenido que está en la red. De tal forma que podríamos decir que mientras Internet es la infraestructura, el ciberespacio es el contenido. Insisto, aparece por primera vez este término en 1984 en esta novela, donde un hacker se mueve a saltos entre la vida real y la vida virtual. Claro, partiendo de este concepto de ciberespacio, y voy a poner un ejemplo para que podamos ver el uso más o menos extensivo del término ciberdelincuencia. Fíjense, podemos poner un doble ejemplo. En primer lugar, cada vez más se ha fomentado la posibilidad de establecer relaciones comerciales ya no de forma presencial en un establecimiento comercial, sino, por ejemplo, a través de cualquier tipo de plataforma por todos conocida, pues sin ánimo de hacer propaganda, pues desde Facebook a, por ejemplo, a eBay. Entonces puede ser que dos personas se pongan en contacto porque un producto interesa al comprador, que ha sido puesto en venta por el vendedor, se pone en contacto con él, conciertan un precio y en ese caso eBay únicamente ha sido utilizada, es decir, esa página web únicamente ha sido utilizada como una plataforma. Pero de producirse la estafa se va a producir al margen de eBay, es decir, alguien va a realizar la transferencia patrimonial y sin embargo no va a recibir el objeto en contraprestación porque desde un primer momento el vendedor no tenía ninguna intención de realizar dicha venta. En algunos casos, algunos autores consideran que esto también es ciberdelincuencia. ¿Por qué? Porque se ha utilizado una plataforma, se ha utilizado Internet como medio para la comisión de derecho delictivo. Sin embargo, en otra perspectiva, si utilizamos el concepto de ciberdelincuencia en un sentido muchísimo más estricto, pues sin embargo en esos casos no podríamos hablar de ciberdelincuencia y realmente cuando vamos a castigar esa conducta en el Código Penal español, pues se castiga como una estafa tradicional, como una estafa de toda la vida. ¿Qué es la estafa informática? La estafa informática, que sería propiamente el concepto de ciberdelincuencia, son en aquellos casos en los cuales se utiliza una manipulación informática o se utiliza un artificio semejante. Y voy a poner un ejemplo y luego posteriormente lo retomaré. Supongamos que todo el mundo ya tiene una cuenta de correo electrónico y muchas veces en la carpeta de correo no deseado pues recibimos una comunicación que puede ser de nuestra entidad bancaria o puede ser de otra que no es nuestra entidad bancaria, pero que si es de nuestra entidad bancaria, pues nos puede generar algún tipo de duda. Y nos dicen, estimado cliente, ya les puedo asegurar que si fuese realmente nuestro banco, va a ser este llamado cliente señor Varona. Nadie nos trata estimado señor cliente, es decir, eso ya nos denota un poco de que nos puede poner en duda de la legitimidad de que ese correo proceda realmente de quien dice ser. Pues, estimado cliente, hemos tenido un problema de seguridad en nuestra base de datos y solicitamos y rogamos, por favor, que acceda a un enlace para poder actualizar los datos y de esa forma que su cuenta, que esto asusta mucho, no sea bloqueada. La gente con buena fe, pero pecando del artificio y digamos que pescando el anzuelo, utilizando el ejemplo, pues pulsa ese enlace que deriva a una cuenta, a una página espejo, una página que va a ser que es muy parecida a la del banco, pero que no es la del banco. Nosotros facilitamos esos datos personales, nuestro número de usuario y nuestra clave, y desde ese momento esos datos ya han pasado a manos de los delincuentes. Solamente tienen que acceder a nuestra cuenta bancaria con esos datos, con el usuario y con la clave, y realizar la correspondiente transferencia a una cuenta de un tercero a la que posteriormente haré referencia cuando hablemos de este tipo de modalidades delictivas. Claro, en estos casos sí se ha producido una manipulación informática, o bien de esta forma o, por ejemplo, a través de otro tipo de malware. Y en estos casos, propiamente, hablaremos de una ciberdelincuencia en sentido estricto. Pero, insisto, el término ciberdelincuencia se ha generalizado en el doble concepto, tanto en el sentido estricto como en un concepto amplio. Y en este sentido me gustaría destacar que en nuestro país no existe ninguna definición legal. Creo que en Perú desconozco si existe alguna definición en el Código Penal de qué se entiende por ciberdelincuencia o en algún otro texto procesal o en alguna ley especial, pero lo cierto es que si acudimos a la normativa internacional
y concretamente a un convenio hecho en Madrid en el año 2014, un convenio que tiene por objeto la investigación, el aseguramiento y la obtención de prueba, pues se define la ciberdelincuencia en un sentido amplio, en los términos que he dicho, poniendo como ejemplo el caso de Bay. Y concretamente se define la ciberdelincuencia, que lo tengo apuntado, como cualquier forma de criminalidad ejecutada en el ámbito de la interacción social definido por el uso de las tecnologías, de la información y de la comunicación social. Por tanto, como primera reflexión de la charla, este doble concepto de ciberdelincuencia en un sentido amplio y en un sentido estricto. Pero fíjense, si echamos la vista atrás, y esto llama mucho la atención, yo la primera vez que tuve internet fue, no llama la atención lo que voy a decir ahora, lo que voy a decir a posteriori. La primera vez que tuve internet me acuerdo que fueron prácticamente a final de los años 90, año 1997, 1998, no sé si recordarán, porque evoca al romanticismo y al pasado, esas conexiones que teníamos cuando desconectábamos el teléfono y conectábamos internet a través de una clavija que sonaba, hacía un pitido rarísimo a través de un módem, y de esa forma nos conectábamos a internet a una velocidad que lógicamente no es la velocidad actual. Pues, sin embargo, internet existe desde hace muchísimo tiempo y concretamente podemos situar el origen de internet en la década de los 60. El origen de internet lo podemos situar en primer lugar en 1958. En 1958 se crea una institución norteamericana que se llama DARPA, que es la Agencia de Proyectos de Investigación de Defensa. Era una institución dependiente del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, que tenía por objeto tratar de comunicar distintas bases militares de los Estados Unidos. La siguiente fase en esta evolución es en el año 1963, un informático norteamericano, Robert Lighthizer, crea un concepto que va a ser básico a posteriori, que es la red de computadoras. Y como consecuencia de los trabajos de tres instituciones básicas, como son el MIT, que está en Boston, como es la RAND Corporation, que está en California, y como es el IML, que es el Instituto de Meteorología de Londres, pues surge ARPANET, que es, digamos, la base de lo que posteriormente ha sido Internet. Y esto es concretamente en el año 1967. Fíjense, el primer correo electrónico se manda en el año 1972. Y en el año 1969 se produce la primera comunicación entre dos instituciones académicas como son las universidades norteamericanas de Stanford y UCLA. Así que prácticamente ya en los años 60 tenemos las bases de lo que posteriormente es Internet. Con esto, ¿por qué digo esto? Porque la ciberdelincuencia no es de ahora. La ciberdelincuencia existe desde hace mucho tiempo. En su momento, más que ciberdelincuencia, se utilizaban nuestros términos que han dado paso al ciberespacio, que eran los conceptos de delito informático, también en un sentido amplio y en un sentido estricto. Se decía que eran delitos informáticos aquellos que tenían por objeto el ataque de equipos informáticos. Pues el caso más típico es, por ejemplo, el típico supuesto de delitos de daños informáticos. Y por otro lado, se utilizaba el concepto de delito informático, que ha pasado luego posteriormente al concepto de ciberdelincuencia, que era delito informático aquel que se realizaba a través de las tecnologías de la información y de la comunicación social, en definitiva, a través de Internet. Pero sin duda, el salto cualitativo en esta materia se produce a finales de los años 80 y primeros de los 90, que se modifica el protocolo a través del cual funciona Internet. Posteriormente haré referencia a lo que es la IP, porque esto es un concepto muy importante para todos los que nos dedicamos a la investigación de los hechos delictivos, y se sustituye un protocolo que era NCP, que es Network Control Program, por otro protocolo que es el actual, que es TCP/IP. Estoy seguro que si les digo IP, pues igual a todo el mundo no les suena, pero seguramente hayan visto muchas veces en el ordenador un conjunto de 4 dígitos formados por el 0 al 255, y muchas veces habrán visto seguro el 192.168.10.1.10. Eso es la dirección IP que posteriormente explicaré con mayor detalle. Por tanto, primer salto cualitativo, finales de los 80, con el cambio de protocolo. Segundo salto cualitativo, finales de los 90. Fíjense, Bill Gates en el año 1999 predijo que todos íbamos a llevar un dispositivo móvil con nosotros, un dispositivo móvil que nos iba a permitir acceder a las redes sociales,
que nos iba a permitir comunicarnos en nuestra vida diaria, que nos iba a permitir realizar todo tipo de gestiones bancarias, realizar la compra, comprar entradas del cine. En definitiva, prácticamente piense que año 1999, Facebook no se crea hasta el año, si no me equivoco, hasta el año 2006, con lo cual predijo lo que iba a ser el futuro. Y efectivamente el salto cualitativo se produce 2006-2007 con la aparición del iPhone y los demás teléfonos inteligentes. Con ello, el número de dispositivos que acceden a Internet, a un Internet real, porque antiguamente los móviles que disponíamos a finales de la década de los 90 eran móviles que el Internet pues simplemente era para bajarnos música y logos y cosas parecidas. Es decir, si a la adolescencia ahora les enseñamos el Internet que teníamos nosotros, no se lo creerían. A partir del año 2006 se produce un salto cualitativo en esta naturaleza a través de dispositivos inteligentes que vamos a llevar con nosotros en nuestro bolsillo y que nos permiten acceder a Internet como si fuese un ordenador. Con ello se multiplican los dispositivos, se multiplican los accesos a Internet y, en consecuencia, se multiplican los riesgos de comisión de hechos delictivos, y cuando hay un avance tecnológico, pues ahí está la ganancia por parte de los delincuentes. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, dicho esto, me gustaría señalar, dado que tiene una perspectiva internacional la conferencia, cuáles son las características fundamentales de la ciberdelincuencia. Y la primera es el carácter transnacional. Es decir, estamos acostumbrados a encontrarnos cómo se producen fraudes informáticos, pero no solo ya a nivel local, sino que el fraude se puede lanzar pues desde cualquier país, por ejemplo, de Europa del Este, con servidores que se encuentran en Canadá, y los perjudicados a lo largo de todo el mundo, no solo en un solo país, sino en una multitud de países. Claro, ¿cuál es la consecuencia inmediata? Pues la consecuencia inmediata es la dificultad de investigar este tipo de hechos delictivos, problemas de jurisdicción, a los que posteriormente haré también referencia, y por tanto es fundamental el tratar, en primer lugar, de armonizar las legislaciones de nuestros países, porque difícilmente se pueden establecer mecanismos de cooperación penal internacional si cada uno de los países tienen regulaciones distintas. Eso, lo saben ustedes, dificulta muchísimo la posibilidad de cooperación. El profesor Villodre ha explicado los equipos conjuntos de investigación, que es uno de los mecanismos de los que disponemos a nivel de cooperación internacional para poder luchar de forma efectiva contra, sobre todo, la delincuencia organizada, y en el ámbito de la ciberdelincuencia, pues también, lógicamente. Por tanto, primera característica, el carácter transnacional. En segundo lugar, diría el anonimato. Claro, piensen que no hay testigos presenciales, quiero decir. Solamente tenemos el ordenador delante. Con lo cual, la gente muchas veces piensa que, bueno, puede realizar cualquier tipo de comentario ofensivo en cualquier tipo de foro, vertir cualquier tipo de amenaza, instalar cualquier tipo de troyano o malware que permita y facilite, no solo como acto preparatorio, sino como propio delito autónomo en España, la comisión luego posteriormente de un delito de estafa, y esto va a salir gratis. Pero no es así, porque incluso a pesar de que acudamos a la Internet profunda, a la red Tor, siempre se deja un rastro. Y para ello es fundamental disponer de una serie de conocimientos técnicos, informáticos básicos, por más que luego acudamos a una pericial informática. Insisto, es necesario disponer de una serie de conocimientos de qué es una IP, qué es una IP privada, qué es una IP pública, qué es una IP estática, qué es una IP dinámica, a los que posteriormente haré referencia. Por tanto, anonimato, pero entre comillas. La tercera característica que hemos de decir es el término de rapidez. Es decir, no estamos ante delitos permanentes. La situación jurídica no se prolonga en el tiempo. Lo que se prolonga es el daño que se produce al pobre consumidor y usuario de una entidad bancaria cuando ve cómo sus ahorros se esfuman de repente y en un instante, prácticamente en una décima de segundo, de su cuenta bancaria, sin entender nada de qué ha pasado. Como digo, por tanto, rapidez en la ejecución, prácticamente a golpe de clic. La cuarta característica que me gustaría destacar es que estamos hablando de delitos masa, es decir, no estamos hablando de delitos donde la pluralidad de perjudicados es infinita. Insisto, perjudicados que no solo afectan a un país, sino que pueden afectar a multitud de países, con las consecuencias, una vez más, de la complejidad de la investigación.
Y otra cosa que pasa muy por alto es que muchos autores son menores de edad. Nos sorprendería, la verdad, la gente de 13, 14, 15 o 16 años de determinados países, sin estigmatizar, los conocimientos informáticos que tienen, brutales. Y claro, lógicamente, si acudimos luego a la política criminal y cuál es la sanción jurídica que se debe imponer a este tipo de conductas, pues hay que tener en cuenta que en el caso de los menores, pues nos tenemos que ajustar a que verdaderamente no estamos hablando de penas, sino estamos hablando de medidas que tienen una función fundamentalmente educativa para tratar de que esa persona no vuelva a cometer el hecho delictivo, pero con la singularidad que muchas veces son instrumentalizados por bandas organizadas para facilitar la comisión de este tipo de hechos delictivos. Por lo tanto, recapitulamos: carácter transnacional; en segundo lugar, anonimato; en tercer lugar, rapidez; en cuarto lugar, delitos masa; y en quinto lugar, que son cometidos por menores de edad. Delimitado el concepto, delimitado las características, es el turno de los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos internacionales que disponemos en esta materia? Y podríamos distinguir dos tipos de organizaciones. En primer lugar, lo que es la CONGIP, y por otro lado, lo que es el Consejo de Europa. Bueno, la CONGIP es una organización internacional que agrupa a los ministros de justicia de todos los países iberoamericanos, y lógicamente tanto Perú como España están dentro de esta organización. Tiene por objeto promover las formas de cooperación con la finalidad de potenciar y facilitar la armonización de las legislaciones de los distintos países. Y concretamente en materia de ciberdelincuencia tenemos dos instrumentos internacionales que no son tan conocidos como el Convenio de Budapest, pero que sin embargo no son menos importantes, y ambos están suscritos por Perú. En el plano sustantivo tenemos una recomendación, no es un tratado internacional, como su propio nombre indica, por tanto no tiene carácter vinculante, es una mera recomendación, donde se tipifican una serie de conductas delictivas en relación a los ciberdelitos, y que fue hecho en Madrid en el año 2014, en el mes de mayo del 2014. Insisto, prescrito por Perú. Y en segundo lugar, desde el punto de vista procesal, tenemos, esta vez sí, tenemos un convenio, que es el Convenio de Investigación, Aseguramiento y Obtención de Prueba, hecho también en Madrid en el año 2014. Los dos instrumentos son fundamentales, puesto que, a pesar de que no han sido suscritos por un gran número de países, permiten establecer mecanismos y pautas para que los países, firmantes o no, puedan armonizar sus legislaciones y de esta forma, insisto, poder luchar de forma efectiva frente a la ciberdelincuencia. No me cansaré de decirlo, si nuestras legislaciones no están armonizadas, no hay nada que hacer, porque se van a aprovechar del utilizar la IP desde un país, cometer el ataque desde un país, los servidores en otros países, los perjudicados en múltiples países, y al final lo que vamos a conseguir es la impunidad. Por tanto, insisto, la necesidad imperiosa de tratar de armonizar nuestras legislaciones para que los instrumentos de cooperación penal internacional puedan ser efectivos en esta materia. Y por otro lado tenemos el Consejo de Europa. Es una organización que integra, pues, a la mayoría de los países europeos y que tiene por objeto, pues, fomentar un espacio jurídico y político común. En este ámbito es fundamental el conocido por todos, que es el Convenio de Ciberdelincuencia, el Convenio de Budapest del año 2001, primer tratado internacional en materia de delitos informáticos, que tiene por objeto, insisto, pues, como al igual que los de la CONGIP, pues facilitar una serie de conductas tipificadas como delito, que pueden ser tipificadas como delitos, como ciberdelitos, para que se implanten en los distintos países. Establecen también herramientas de carácter procesal para que los países firmantes del convenio, que son muchos, y entre ellos Perú, que como saben, en el mes de febrero del año 2019 suscribió el convenio, pues puedan adaptar e incorporarlo, puedan adaptar sus legislaciones nacionales. Dado que la perspectiva es internacional, pues voy a dejar un poco al margen lo que son las conductas delictivas, porque nos llevaría muchísimo tiempo, y me voy a centrar en un artículo que es muy importante, que es el artículo 22, el artículo 22 del convenio. ¿Por qué el artículo 22? Porque el artículo 22 se hace referencia a la jurisdicción. Cuando un país que haya firmado el convenio debe tener jurisdicción para conocer de este tipo de hechos delictivos. Teniendo en cuenta que el tenor literal del artículo 22
no es que un país tendrá jurisdicción, sino que invita a los países a que actualicen sus legislaciones nacionales para poder cumplir lo que se establece en el convenio. Y lo que establece el convenio es que en materia de ciberdelincuencia, un país, los juzgados o tribunales del orden jurisdiccional penal, tendrán jurisdicción cuando el hecho se haya cometido en territorio nacional o bien a bordo de un buque o a bordo de una aeronave. Y como segundo criterio, es decir, primer criterio, principio de territorialidad, y segundo criterio es el principio de la nacionalidad, es decir, cuando el hecho haya sido cometido por por una persona nacional de ese país, siempre y cuando el hecho sea delito en el país donde se haya cometido o no exista una competencia territorial por parte de ningún país. Bueno, pues entonces estos dos criterios, principio de territorialidad y principio de nacionalidad. Ahora bien, ¿cuándo se entiende que un delito se ha cometido en España o cuándo se entiende que un ciberdelito se ha cometido en Perú? La tónica por parte de la jurisprudencia a nivel de todos los países es que el delito se entiende cometido en cualquiera de las jurisdicciones en las cuales se haya producido cualquiera de los elementos del delito. Tanto se haya producido el engaño como se haya producido el desplazamiento patrimonial, es decir, si el engaño se ha producido en Perú o el desplazamiento patrimonial se ha producido en España, ambos países se tendrán jurisdicción para el conocimiento del hecho delictivo. Por tanto, se aplica la teoría de la ubicuidad, es decir, en cualquiera de los lugares en los cuales se activar una página distinta que es la que quiere ir el delincuente, que es una página espejo, y yo no me voy a enterar absolutamente de nada. ¿Consejo para ello? Pues en este caso lo que hay que hacer es verificar el candado, verificar que existe una correlación del certificado con esa página web concreta a la cual tenemos que acceder. Y en este caso es el farming. Por tanto, en el phishing nos mandan comunicaciones de correo electrónico a nuestro teléfono móvil, mientras que en el caso del farming lo que se produce es una alteración del tráfico legítimo. Tenemos también el ransomware. El ransomware es el secuestro del navegador. Yo tengo que decir, y toco madera, que he tenido la fortuna de que nunca me haya pasado, pero la experiencia de quien lo ha vivido muy de cerca es traumática. El ransomware es un secuestro del ordenador. Se puede producir de distintas formas. La forma de muerte rápida es cuando nos bloquean automáticamente el disco duro. Ahí sufrimos, pero el sufrimiento dura un segundo. Pero el sufrimiento que digamos que es agónico paso a paso es cuando de repente empezamos a ver que todos los archivos de nuestro ordenador se empiezan a encriptar. Se empieza todo a encriptar uno a uno, pi, 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 y de repente nos aparece un mensaje en pantalla que nos dice que los archivos están encriptados y que si queremos desencriptar los archivos, pues nada, tenemos que pagar una módica recompensa en bitcoins, además para no poder seguir el rastro de 600, 700 euros, 800 euros. Como ha dicho antes el profesor Villore, pues aquí prácticamente el dólar está muy parecido, pues 600, 700, 800 dólares o más. Y es difícil conseguir desencriptar si no es la llave que tienen los delincuentes, si no se paga. Hombre, yo les recomiendo no pagar. Lo que les puedo recomendar en este punto es que tengan siempre, porque esto lo soluciona y con el formateo se pone fin al drama, es una copia de seguridad. Siempre una copia de seguridad. Cada 15 días, cada mes, dura media hora, pero es la alternativa a que si nos encriptan a través del nos secuestran el disco duro, pues no hay ningún problema. No hay que pagar, porque muchas veces además la gente paga y luego no recibe la contraseña, pues para evitar este tipo de desastre, porque los datos materiales no tienen precio, el ordenador se puede comprar otro, los datos no, pues siempre hay que tener una copia de seguridad. Luego, otro modelo de estafa, tenemos el phishing, el farming, el ransomware, es concretamente aunque el ransomware está más ligado también con las coacciones y los daños informáticos, es el scam, que es la típica estafa, no sé si les habrá pasado una vez, que estamos navegando por internet y nos toca un móvil. Y siempre tengo la fortuna de que me toque un teléfono. Y entonces, estimado cliente, le ha tocado un móvil. Y entonces viene un enlace y te dice aquí varias opciones. Generalmente te suelen decir, tiene usted la fortuna de que le ha tocado un teléfono móvil, lo que tiene que hacer es facilitarnos nuestra tarjeta de crédito o realizar una transferencia de 10 euros para poder sufragar los gastos de envío, porque como le ha tocado el teléfono móvil, que menos que pague usted los gastos de envío. Y eso es un timo de toda vida, que antiguamente se conocían como las cartas nigerianas, cuando alguien decía
que tenía un primo lejano que le había dejado una herencia y era totalmente mentira, pues de aquel ejemplo ahora tenemos en el ámbito de la ciberdelincuencia, porque nos ha tocado cualquier tipo de premio, instrumento, objeto por Internet y es radicalmente falso. Así que ojo también con ello. Para poder investigar este tipo de hechos delictivos, bueno, en primer lugar, es necesario que han sido tipificados en el Código Penal. Fíjense, desde el punto de vista de la política criminal, el legislador ha tenido que decidir cómo tipificar este tipo de nuevas conductas delictivas, algunas de ellas que suponen una renovación de formas tradicionales de la estafa y qué consecuencia jurídica establecerla. En definitiva, un planteamiento desde el punto de vista de política criminal para tratar de luchar de forma efectiva frente a este nuevo fenómeno delictivo. Y aquí existen distintas posturas desde el punto de vista dogmático. Hay algunos autores que abogan por establecer este tipo de conductas bajo un mismo título, bajo un mismo paraguas, pero sin embargo el legislador en España ha optado por no establecer un capítulo específico de los delitos informáticos, los ciberdelitos, sino que aparecen desperdigados a lo largo del articulado dentro del bien jurídico concreto que se ve vulnerado, porque piensen que además de la seguridad del comercio electrónico, pues se pueden ver afectados bienes jurídicos individuales como es la libertad, la integridad física y, lógicamente, el patrimonio individual de cada persona. Por tanto, desde el punto de vista de técnica legislativa, el legislador en España ha optado por, insisto, ubicarlos dentro de los distintos capítulos y títulos existentes a lo largo del Código Penal en función del bien jurídico que se ve afectado. El segundo problema que se plantea desde el punto de vista de la técnica legislativa es qué tipo de técnica seguir, si recurrir a normas penales en blanco o, sin embargo, acudir a un detalle al establecer las normas. Piensen que es difícil en el ámbito, por ejemplo, de las estafas, describir todos los problemas que se pueden plantear desde el punto de vista informático. Por tanto, en definitiva, el legislador ha acudido a normas penales en blanco, a la utilización de conceptos normativos que serán objetos de interpretación por parte de los jueces o tribunales en cada caso y que de esta forma además permite que la informática que viaja pues a años a la velocidad de la luz pues no determine que un nuevo cambio tecnológico deje totalmente obsoleta la regulación. Estos tipos penales abiertos, con los problemas que pueden plantear en ocasiones desde el punto de vista de la taxatividad y de las normas, pero sin embargo permiten adaptarse a los nuevos cambios y no será necesario una nueva regulación en la materia. Y partiendo de esta premisa, me gustaría incidir en cosas que he dicho al principio, que es el tema de la IP. Vamos a ver. Para poder investigar cualquier tipo de ciberdelito es imprescindible tener presente, muchos lo sabrán, que es cómo funciona el concepto de la IP. Ahora mismo, ya prácticamente la medianoche en España, yo estoy conectado a un ordenador que tiene una tarjeta de red. El ordenador está conectado a un router que está dentro de mi domicilio y en el domicilio existen otra serie de objetos e instrumentos informáticos que también se pueden conectar al router. Los distintos objetos que se conectan al router se conectan a través de una IP que es privada. No es una IP pública, no es la IP con la que navegamos. Esa IP nos interesa menos y que siempre responde, si a alguien le ha gustado alguna vez pues configurar el router o accedido al ordenador o accede a la conexión concreto, pues les aparecerá 192.168.1 y a continuación un número que cambia, que es en función del dispositivo. De tal forma que si en su domicilio tienen a varias personas, y están sus hijos, o está su mujer, o su marido, o sus hijas, y cada uno de ellos tiene un dispositivo, el último número cambiará. Y un ordenador será 192.168.110 y otro será 192.168.111 o 192.168.112. Insisto, el último varía en función del dispositivo que esté conectado. Pero eso no es la IP pública a través de la cual navegamos. Una vez que nosotros hacemos al router, el router nos va a dar una dirección, que es un conjunto de 4 números, que es la dirección con la cual vamos a navegar. Esta dirección puede ser dinámica o estática. ¿Esto qué quiere decir? Estática es un número que siempre que nos conectamos a Internet, una dirección es siempre la misma. Esto solo lo tienen las grandes empresas por seguridad, que siempre que navegan a Internet, navegan siempre con la misma dirección.
El común de los mortales, seguramente todos nosotros y nosotras, manejamos siempre una IP dinámica. Y esto es vital para entenderlo. ¿Qué quiere decir? Que ahora cuando yo estoy conectado a Internet, y ahora les voy a poner un ejemplo para que lo puedan verificar, nosotros estamos navegando a través de una dirección de IP. Si me salgo de Internet y me vuelvo a conectar, tendré otra dirección IP. Y esta misma dirección IP que yo estoy teniendo ahora, puede ser que 30 minutos, una hora después o un día después, lo tenga otra persona distinta. Por tanto, fundamental. Cuando se comete cualquier tipo de ataque de ciberdelincuencia en el ámbito del ciberespacio a través de Internet, siempre queda el registro más o menos encubierto, aunque se trate de disfrazar a través de una pericial se puede conseguir, la IP a través de la cual se ha lanzado el ataque. Esa IP es pública, pero nos tendremos que saber de qué día, a qué hora se ha lanzado el ataque, porque otro día, a otra hora, esa IP puede corresponder a otro ciudadano. Por tanto, insisto, es imprescindible saber la hora y el día, por ejemplo, en la cual se realizó una descarga de pornografía infantil, o el día y la hora a través del cual se realizó una transferencia patrimonial inconsentida a través de, por ejemplo, insisto, como consecuencia de un phishing, un farming. Eso es la IP pública, la IP dinámica, concepto, por tanto, fundamental. Si tienen curiosidad, por ejemplo, por saber ahora cuál es su IP, pues si acceden a Google y ponen cuál es mi dirección de IP, el primer resultado lo pulsan con total garantía, porque eso no es ningún virus ni ningún troyano, ya se lo puedo garantizar, y les facilita la IP desde la cual ustedes están conectados actualmente a Facebook. Si están conectados, por ejemplo, desde la Corte Suprema de Lima Norte, y todos están manejando el mismo router y la misma dirección, es decir, no están utilizando una conexión privada como puede ser la del teléfono o la de su domicilio, todos tendrán la misma dirección, con lo cual en esos casos es difícil investigar, no en el caso de Lima Norte, pero supongamos que si se produce un hecho delictivo desde la universidad, será muy difícil investigar quién ha sido, porque todos van a utilizar la misma dirección. Si no accedemos al ordenador del delincuente, será muy difícil poder acceder e identificar a esa persona. Pero fuera de esos casos, como regla general, cuando los hechos delictivos se producen desde el domicilio o desde una red privada, es muy fácil seguir el rastro a través de la dirección de IP. Y para finalizar, me gustaría decir que, sin duda, en España tenemos una regulación muy potente en materia procesal. En el año 2015, el legislador español, ante la falta de consenso político por parte del Parlamento para poder elaborar y aprobar un nuevo texto legislativo que derogue ya el que tenemos, que data del siglo XIX, pues llevó a cabo una reforma que era acuciante porque había sido demandada no solo por el Tribunal Supremo, sino también por el Tribunal Constitucional e incluso por las instancias europeas, por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, de adaptar nuestra legislación procesal incorporando un conjunto de herramientas, de medidas de investigación tecnológica que sin duda suponen un avance y una referencia en toda Iberoamérica. Me estoy refiriendo no solo a la intervención de las comunicaciones telefónicas. Antiguamente teníamos un único artículo que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ya había puesto de manifiesto, pues que esto afectaba al principio de calidad democrática en nuestro país, porque a pesar de que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo habían realizado un esfuerzo brutal para tratar de salvaguardar el principio de legalidad, pues era necesario que por parte del legislador se estableciesen los presupuestos imprescindibles, tanto desde el punto de vista del principio de especialidad, de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad en sentido concreto, para poder adoptar este tipo de medidas. Además de la intervención de las comunicaciones telefónicas, se regula también, por ejemplo, la intervención de las comunicaciones telemáticas, que se aplica de forma análoga a las comunicaciones telefónicas. Se regula también de forma detallada el uso de balizas. Antes de la reforma del año 2015, la policía podía colocar balizas en los vehículos sin ningún tipo de autorización judicial. Ahora únicamente eso queda reservado a razones de urgencia y será posteriormente necesaria la convalidación judicial. Existe también otro instrumento fundamental que daría lugar a otra conferencia prácticamente de forma exclusiva, que es el uso de micrófonos. La experiencia nos dice que los ciberdelincuentes o cualquier tipo de delincuente cada vez usan menos el teléfono porque saben que los teléfonos están intervenidos y por tanto recurren a encuentros concretos
con terceras personas para poder llevar y transmitir mensajes y poder llevar a cabo sus actividades delictivas. Insisto, en España está regulada de forma detallada la posibilidad de utilizar micrófonos bidireccionales para poder captar conversaciones orales que mantenga el investigado con terceras personas. Se regula también el registro de dispositivos, fundamental en la investigación. Es imprescindible seguir y garantizar todos los derechos fundamentales en esta materia para que posteriormente se garantice la cadena de custodia y la investigación llegue a buen puerto, porque lo contrario, en el caso de que se vulnere algún tipo de derecho a la intimidad o que no se cumplan los requisitos legales, pues ponemos en jaque la investigación como consecuencia de la prueba ilícita y de la conexión de la antijuricidad. Y no solo es el registro de dispositivos presenciales, sino también tenemos el registro de dispositivos telemáticos, que esto es, os puedo decir que prácticamente de ciencia ficción. ¿Qué quiere decir esto? Pues la posibilidad de utilizar troyanos, es decir, lo mismo que utilizan los delincuentes, pero a la inversa. Utilizar troyanos, códigos o malware que permita acceder de forma sin conocimiento por parte de los delincuentes y a distancia a sus ordenadores para tratar de investigar, pues lógicamente, dado el carácter intrusivo total de este tipo de medidas, pues grandes delitos como puede ser, por ejemplo, el ciberterrorismo. Pues esto ha sido todo. Espero que haya sido de su interés y quedo a su disposición para cualquier pregunta o aclaración que me quieran realizar. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor José Alberto Barona Jiménez. A propósito de la red social Facebook, se hizo de conocimiento que cayó a nivel mundial esta red social, ¿no? Doctor, hablando de Facebook, tuvimos conocimiento que respecto a la ciberdelincuencia, uno de los detalles era el tema de clonar los Facebook, las cuentas de Facebook para cometer delitos cibernéticos. Esto, respecto a España o a nivel internacional, ¿se ha judicializado? ¿Hay un caso similar a lo referido? Bueno, digamos que la utilización de cuentas, de copiar cuentas, suplantar identidades, está a la orden del día. Incluso les diría que uno de los últimos mecanismos que están utilizando los ciberdelincuentes y que da pavor es el duplicado de las tarjetas de los teléfonos móviles. Es decir, se trata de clonar o de duplicar el medio de comunicación a través del cual nosotros confirmamos nuestras operaciones bancarias. Es decir, si recuerdan antiguamente, cuando uno entraba en su entidad bancaria, tenía un código inicial y luego una tarjeta de coordenadas, ¿verdad? Que cuando uno iba a realizar luego una operación bancaria, le decía al ordenador, puse usted la coordenada 25 de su tarjeta de coordenadas. Las entidades bancarias mejoraron la seguridad. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, a través de recibir una contraseña a través de, o bien, una cuenta de correo electrónico, o fundamentalmente a través del teléfono móvil. ¿Qué están haciendo los ciberdelincuentes? Clonar la tarjeta, clonar la cuenta de correo electrónico, es decir, apoderarse de esa cuenta de correo electrónico, de esa tarjeta. En el caso de los teléfonos móviles, denunciando a través de las compañías que han perdido la tarjeta. Y en ese, digamos, ejercicio de ponderación que realizan en ocasiones las compañías de tratar de garantizar al cliente de buena fe que pueda obtener cuanto antes la tarjeta, piensen que cuando uno pierde el teléfono móvil, pues poco menos que entra en esquizofrenia, porque claro, el teléfono móvil, sin el teléfono móvil un día o dos no se puede estar, con lo cual necesitan duplicada la tarjeta, entonces se benefician de ese, digamos, resquemor por parte de esa rapidez que quiere el cliente para conseguir un duplicado y poder realizar ese tipo de operaciones. Entonces, digamos que los accesos inconsentidos y la suplantación de cuentas están al orden del día. En España, aunque esto sé que se lo explicaron muchísimo mejor ayer por parte de la compañera que analizó el tema de la suplantación, en España no tenemos el delito de suplantación de cuenta de correo electrónico, el delito que tenemos es una suplantación de identidad, pero el Tribunal Supremo exige para la comisión de este hecho delictivo que se suplante la identidad en todos los ámbitos de la vida, con lo cual, por el simple hecho de que alguien utilice tu correo electrónico, pues no estaríamos hablando de un delito de suplantación de identidad. Hay algunos compañeros que dicen que podríamos hablar de un delito de falsificación o de, lógicamente, si no se trata de una cuenta falsa, si no se trata de nuestra cuenta, sería un acceso inconsentido y, por tanto, se trataría de un delito de descubrimiento o revelación de secretos, pero en principio existe multitud de opciones en esa materia. Pero sí,
La clonación, la utilización de nuestro nombre y demás está al orden del día en el uso de la ciberdelincuencia. Gracias por la pregunta. Bien, doctor. Otra de las consultas es en esta justamente la ciberdelincuencia que abarca todo el tema de la coyuntura de la pandemia actual en la que nos encontramos a nivel mundial. Y bien, si bien hoy día resulta que todos los movimientos que se hacen los ciudadanos del mundo de manera virtual, ¿cómo se ha reflejado estos ciberdelitos en esta coyuntura? ¿Se ha amplificado? ¿Ha sido más? ¿Se ha visto más, más predecible este tema de ver este tema de delitos cibernéticos? Hombre, todavía la verdad es que los datos que tenemos, claro, es prematuro, porque generalmente solemos tener la estadística año vista. Todavía los datos del año pasado, no que yo sepa, no los tenemos disponibles, pero lo que comenta la policía y lo que comentan los compañeros es que se ha producido un incremento fundamental y sustancial a nivel de delitos, sobre todo de estafa. También en el ámbito de la ciberdelincuencia intrusiva, lógicamente todos los niños y todos los adolescentes están utilizando Internet para trabajar y para estar en los colegios, para trabajar en el colegio, y lógicamente se puede producir pues un incremento de la ciberdelincuencia intrusiva, pero desde el punto de vista de la ciberdelincuencia económica, piensen que la estafa es el delito, digamos, capital en esta materia, pero años luz de los demás, y yo creo que se ha producido pero tendremos datos dentro de unos meses cuando salga la estadística por parte de aquí en España del Ministerio de Interior. Bien, perfecto. Gracias, doctor, nuevamente por habernos ilustrado respecto a este tema de la ciberdelincuencia desde un ámbito y una perspectiva internacional, como es con la experiencia que usted ostenta. Doctor, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte agradece su magistral participación en nuestro magno evento, permitiéndonos tener el honor de enriquecernos con sus conocimientos a través de este enfoque internacional. Ante ello, permítame dar lectura al diploma de reconocimiento. Un minuto, por favor. Voy a presentar a continuación. Perfecto. Ya, correcto. Estamos ahí. Sí. ¿Se puede ver, por favor? Perfecto. Muchas gracias. Diploma de reconocimiento otorgado al doctor Alberto Barona Jiménez, magistrado en la sección 21, Audiencia Provincial de Barcelona, por su participación en calidad de expositor en el Seminario Internacional Virtual Ciberdelincuencia en tiempos de la pandemia, con el tema Ciberdelincuencia, Ciberpandemia, análisis desde una perspectiva internacional, organizada por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte el 8 de abril del 2021. Carmen María López Vázquez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Nuevamente, doctor, expresarle las muestras de agradecimiento, además por haber aceptado su invitación y estar presentes el día de hoy con nosotros. Nuevamente, agradecemos su brillante participación. Muchísimas gracias. Y agradecerle nuevamente a la presidenta, a doña Carmen María López Vázquez, por su invitación cursada, y para mí ha sido un honor estar con ustedes este rato tan agradable que espero que hayamos pasado todos juntos. Bien, nuevamente muchísimas gracias, doctor, y ya nos encontraremos seguramente en otra oportunidad. Gracias. Señores y señoras, muchas gracias por acompañarnos en estos dos días de actividades académicas organizadas por la presidencia de la Corte de Lima Norte, que preside la señorita jueza superior titular Carmen María López Vázquez, en la que han participado ilustres ponentes de talla nacional e internacional. Nos vemos la próxima semana en una nueva fecha de seminarios nacionales e internacionales, y tendremos en la próxima fecha seminarios sobre derecho constitucional, el uso científico en los tribunales. Muy buenas tardes.